En 1837, Heber C. Kimball estaba muy preocupado a raíz de una difícil asignación. Hermano Heber, el Espíritu del Señor me ha susurrado. Vaya mi siervo Heber a Inglaterra para proclamar mi evangelio y abrir la puerta de la salvación a esa nación. La idea de ir a esa misión era más de lo que podía soportar. Estaba casi para hundirme bajo la carga que se me había impuesto. Sin embargo, todo eso no me disuadió del sendero del deber. En el momento que comprendí la voluntad de mi Padre Celestial, sentí la determinación de ir a pesar de todo, seguro de que Él me apoyaría mediante su poder y de que me brindaría toda aptitud necesaria. Bendíceles y protégeles en mi ausencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Trae el banco. Ven, Heber. Siéntate. Heber Pauli Kimball. En el nombre de Jesucristo. Y esta es una de esas ocasiones. Quiero bendecirte con entendimiento para que sepas que el Señor me ha pedido que vaya, de manera que lo haré. Sé fuerte, confía en que el Señor te dará todo lo que necesites. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A pesar de lo que mi familia significaba para mí y de que los dejaría casi en la absoluta pobreza, sentí que la causa de la verdad, el Evangelio de Cristo, era más importante que cualquier otra cosa. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. Cuida a tu mamá, ¿sí? Adiós. Adiós. Cuídate, hijita. Pórtate bien. Lo sé, lo sé. Lo sé. Tienes que ayudar a tu mamá, ¿sí? Bien. Hijo. Adiós, papá. Hasta la vuelta. Adiós. En la sección 64 de Doctrina y Convenios, el Señor destaca uno de los principios fundamentales de Sion. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Este principio de completa devoción a Dios es un ingrediente esencial para aquellos que buscan sacar a luz la causa de Sion, que es la causa de Cristo. Y el Elder Kimball prestó servicio a esa causa al cumplir una misión honorable en Inglaterra y convirtió a cientos de personas. Más tarde obedeció el llamado del profeta de ayudar a edificar una ciudad en lo que eran los pantanos del Mississippi, y de nuevo para que volviera a Inglaterra en una misión con el quórum de los 12. Algunos no aceptaron el llamado, pero para el Elder Kimball no había duda alguna, a pesar de que él, junto con Brigham Young y sus familias, sufrían de malaria y estaban postrados en cama. Ponla ahí, cerca del fuego. ¿Podrías traerme un poco de agua? Gracias. $9 es todo lo que tengo para darte. No, Heber, tú llévalo. No, no te preocupes por Brigham ni por mí. El Señor habrá de proveer. Tú te harás cargo de tu mamá y de tus hermanos en mi ausencia, ¿oyes?
Ya estoy listo. Deténgase. Deténgase. Es difícil, ¿no? Sí. Levantémonos a darles ánimo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra por Israel! Dios los bendiga. Bendita seas. Adiós. Vamos. Después de eso, sentí un espíritu de gozo y gratitud por haber visto a mi esposa de pie, en lugar de dejarla en la cama, sabiendo que no habría de verles nuevamente durante 2 años o más. Aquellos que desean ayudar a establecer Sion deben hacer lo que Heber C. Kimball hizo: dar al Señor el corazón y una mente bien dispuesta. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 14 al 20 de junio. Nuestra clase se titula El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Estudiaremos las secciones de doctrinas y convenios del 64 al 66. Recordemos, hermanos, que en la clase anterior estuvimos hablando de cosas muy importantes. El Señor amonestó fuertemente a los santos y esa amonestación llegaba también hacia nosotros con respecto a esa necesidad de buscar señales, a la importancia de la castidad y muchas otras cosas que se tocaron en esa lección que son bien importantes. Estas revelaciones que el Señor da y que, bueno, que dio en esa época de nuestro profeta José Smith, llegan a nosotros con una gran fuerza, hermanos, porque realmente se aplican a nuestros días y nos enseñan y nos guían grandemente en el camino correcto que nuestro Padre Celestial quiere que sigamos. En esta lección vamos a tocar puntos muy importantes. Tenemos, el primero es que se nos requiere perdonar a todas las personas. Ese es un principio muy importante, hermanos, y qué difícil es llevarlo a cabo algunas veces, ¿verdad? Tenemos que el Señor requiere nuestro corazón y una mente bien dispuesta. Y también que el reino de Dios sobre la tierra prepara el mundo para el regreso del Salvador. Vamos a ver esa expresión que hemos visto en las Escrituras cuando hablamos del reino de Dios y también hemos oído hablar del reino de los cielos. Y no es lo mismo. Más adelante, cuando lleguemos a esos puntos, vamos a leer con respecto a eso y escucharemos lo que el Señor tiene que decirnos en esos importantes versículos de esa sección. Vamos a comenzar entonces con la sección 64.
En el cabecero nos dice revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a los líderes de la iglesia en Kirtland, Ohio. El 11 de septiembre de 1831, el profeta se estaba preparando para trasladarse a Highland, Ohio. El profeta, recordemos que tenía una misión, aparte de las que tenía, muy especial, y era la traducción de la Biblia. En las escrituras nos aparece la palabra traducción de la Biblia. Realmente, hermanos, debemos entender que no era que la Biblia estaba en otro idioma y él tenía que traducirla como pasó con el libro de Mormón. No. Se trataba más bien de una revisión inspirada de la Biblia que el Señor quería que el profeta llevara a cabo para reponer las partes que habían sido quitadas. Muchas veces hemos escuchado que la Biblia, con el transcurso del tiempo y lamentablemente la conveniencia del hombre de querer adecuar las enseñanzas del Señor a sus intereses, algunas partes importantes de la Biblia habían sido quitadas o también modificadas a conveniencia del hombre, y esto no podía ser así. El profeta estaba llevando una revisión cuidadosa e inspirada, recibiendo revelación directamente del Señor para hacer una revisión de la Biblia. Pero esta tarea había sido interrumpida cuando había tenido que marchar hacia Missouri para lo que correspondía al establecimiento de Sion. Muy bien, recordemos que en la clase pasada mencionamos que el profeta regresó de Missouri. Muy bien, buscando un poco de tranquilidad y más sosiego que el que podía tener en Kirtland, el profeta se movió hacia este lugar, hacia Highland, Ohio, para comenzar de nuevo la revisión inspirada de la Biblia, o la traducción como nos aparece aquí. También nos mencionan que a otro grupo de hermanos fueron llamados para que también partieran hacia Missouri. Entonces dice, se hallaban diligentemente ocupados haciendo los preparativos para salir en octubre. En esa época de tanta actividad y de tanto movimiento se recibió esta revelación, que es la de la sección 64, donde se tocan puntos muy importantes, hermanos. Allí se recibieron varias revelaciones que vamos a ir estudiando poco a poco, de acuerdo a cómo correspondan las lecciones. Tenemos que al comienzo el Señor, en el primer versículo, empieza con la manera con la que Él siempre menciona, que es oír, escuchar, prestar atención. El Señor siempre nos requiere que estemos atentos a lo que Él va a decir. Y entonces en el versículo 2 nos dice, pues de cierto os digo, es mi voluntad que venzáis al mundo, por tanto tendré compasión de vosotros. Fíjense la expresión que utiliza el Señor. Es mi voluntad que venzáis al mundo. ¿Cómo vencemos nosotros al mundo? ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Vamos a leer un comentario muy bueno con respecto a ese versículo. Tenemos que Smith y Stoddard nos hacen notar lo siguiente. Juan en su primera epístola dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros hemos nacido de Dios, hermanos. Recordemos las palabras que nos dicen cuando salimos de las aguas bautismales, cuando efectuamos ese importantísimo convenio con nuestro Señor. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es de Dios. Lo que quiso decir es que en tanto sigamos nuestros deseos de sujetarnos a las costumbres del mundo, los mandamientos de Dios nos resultarán difíciles de cumplir. Pero si vencemos ese deseo,
y no nos sometemos al espíritu del mundo, entonces los mandamientos no son difíciles de cumplir. Y entonces venceremos al mundo. Además, si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no nos interesará lo más mundano, que está en abierta rebelión contra Él. En esta revelación, el Señor, utilizando la misma expresión de su discípulo amado, les dice a los líderes de la iglesia que no deben aceptar la forma mundana de adorar, ni de vivir, ni de divertirse. Algunas personas no se comportaban como debían en este sentido. Fíjense, hermanos, me encantó realmente esa reflexión que se hace allí, porque ciertamente nosotros podemos pensar, pero ¿cómo voy a estar en el mundo? Si el mundo tiene sus costumbres, el mundo tiene su manera de hacer las cosas. Yo vivo en el mundo, no puedo estar fuera del mundo. Sí, hermanos, exactamente, vivimos en el mundo, estamos aquí, pero no tenemos por qué ser parte de todas las costumbres y de todas las cosas mundanas que nos alejan del Señor. Mientras nosotros más nos apeguemos a cada una de esas cosas, a cada una de esas costumbres, a cada una de esa información que nos bombardea del mundo día a día, y no hagamos un esfuerzo por acercarnos más a lo que el Señor nos dice que es lo correcto, va a ser más difícil que nosotros podamos vencer al mundo. Mientras más sumergidos estemos en las cosas mundanas, más difícil va a ser que estemos cerca del Señor. Mientras que si hacemos lo contrario, nos acercamos al Señor y somos valientes para obedecer sus mandamientos, procuramos estar en el mundo, pero no ser parte de él, procuramos vivir nuestras vidas en rectitud, aunque eso signifique ir contrario a muchas de las cosas que son apoyadas y que son alabadas en el mundo, entonces nosotros vamos a estar cerca del Salvador y vamos a poder vencer al mundo. Él nos lo dice, es mi voluntad que venzáis al mundo. Pero nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte en ello, hermano. El Señor nos hace promesas maravillosas y muy grandes, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Y mientras más pegados estemos al mundo, más alejados vamos a estar del Señor. Más difícil nos va a ser acercarnos a Él. Hay pequeñas cosas que quizás pensemos, no importa. Mi aspecto en cuanto al vestuario no importa, estoy a la moda, no, es para no ser tan dispar en el mundo. No importa no asistir a la capilla algún que otro domingo para compartir con mis amigos, para estar de acuerdo con las personas que me rodean y no ser así como tan extraño. No importa porque no estoy alejada del Señor tampoco. Hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el Señor lo dice claro en sus escrituras, que no podemos ser tibios. O somos fríos o somos calientes, porque si no Él nos vomitará. No podemos estar en ese término intermedio, y muchísimo menos cuando ya somos miembros de la iglesia verdadera, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Cuando nos bautizamos, hermanos, dejamos de estar en terreno neutral. Ya no podemos estar en ese medio en el que podemos decir, bueno, no he llegado allí, no estoy tan lejos del Señor. No, ya tenemos un conocimiento y ese conocimiento nos habilita a ser responsables ante Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado de eso y hacer posible esa maravillosa promesa que nos hace el Señor. Es mi voluntad que venzáis al mundo. Vamos a continuar con los versículos. Tenemos que él hace allí mención de algo que a mí me gustó mucho y que se aplica mucho también hoy en día. Él en el 5 dice, y las llaves de los misterios del reino
no le serán quitadas a mi siervo José Smith mientras que él siga siendo obediente a mis mandamientos y siga haciendo lo que es correcto. Y dice, hay quienes han buscado motivo contra él sin causa. Sabemos que desde que el profeta José Smith comenzó ese camino que lo llevaba a su preparación para ser el siervo escogido del Señor, tuvo muchísima oposición, aún desde el mismo principio. Recordemos las persecuciones que tuvo que sufrir, los maltratos que tuvo que sufrir por sostener la verdad, y lo continuó haciendo hasta el fin de sus días. Pero siempre habían personas que estaban en contra de lo que él decía, incluso en la misma congregación. Recordemos que una de esas personas incluso fue el propio obispo Edward Patrick, un buen hombre, pero que tenía ciertos problemas de orgullo, y recordemos que en una lección mencionamos que él contradecía al profeta y fue amonestado fuertemente por eso, ya que generó confusión y división dentro de la iglesia, lo cual es muy grave, porque de esas desavenencias se agarraban las personas para comenzar a dudar y a decir, pues, aquí hay algo que no está bien. No podemos cuestionar lo que el Señor ha revelado a sus siervos autorizados, hermanos. Recordemos que el Señor en las Escrituras lo dice claramente, que lo que Él habla a través de sus siervos es como si lo estuviésemos escuchando de sus propios labios, y nosotros no podemos contradecir esas cosas. Cuando yo leí esta parte de la lección, recordé que esto comúnmente nos pasa también a nosotros hoy en día, hermanos, en nuestras congregaciones. Parece ser que nosotros vemos a nuestros líderes como los perfectos, como los que no se pueden equivocar, con lo que deben hacer todo perfectamente sin ningún error. Exigimos de ellos una perfección que ellos no pueden tener, ni nosotros tampoco, porque no vamos a ser perfectos aquí. Ellos son siervos autorizados por el Señor, pero son también seres humanos que pueden equivocarse. Sin embargo, a veces los juicios son bastante fuertes. Empezamos a contradecir, empezamos a cuestionar sus decisiones, sus amonestaciones, y con eso generamos división, que es una de las estrategias preferidas del adversario, hermanos. Él sabe bien lo fuerte que somos unidos y lo débiles que somos cuando nos dividimos. Y cuando empezamos con esas críticas, cuando empezamos con esas contradicciones en contra de nuestro obispo, de nuestros consejeros, de nuestros líderes de las organizaciones, y lo hacemos abiertamente de una manera que no es constructiva, generamos dificultades en nuestras congregaciones, dificultades que alejan el espíritu, dificultades que generan problemas y que no nos van a ayudar absolutamente en nada. Recordé cuando leí sobre esto de una anécdota que el presidente Eyring contó en una oportunidad en un video que vi. No recuerdo ahora el nombre del video, pero sé que él mencionaba que fue obispo. Y mientras estuvo siendo obispo, cuando estaba todavía carente de experiencia, él trataba de hacer lo que mejor podía. Él menciona que en una oportunidad un joven se le acercó y le pidió que le diera algunos consejos que necesitaba con una situación difícil que tenía en su vida. Muy bien, entraron a la entrevista, se hicieron las oraciones, el presidente Eyring le dio los consejos respectivos al joven y el joven se marchó. Pasado algún tiempo, el joven volvió de nuevo al presidente Eyring y le dijo: obispo, por favor, yo quisiera tener una entrevista con usted. Por supuesto, le dijo el obispo Eyring. Pasaron a su oficina y cuando iban a disponerse, el presidente Eyring iba a disponerse a pedirle que dijera quién quería que hiciera la oración antes de iniciar la entrevista, el joven le dijo: obispo, ¿puedo hacer yo la oración? Y el obispo le dijo: pues sí, por supuesto, hágala.
El joven se arrodilló y con mucha humildad y con mucho amor y dijo las siguientes palabras que tanto impresionaron al presidente Eyring. El joven dijo: Padre Celestial, por favor te ruego que bendigas al obispo Eyring, que lo ayudes y lo ilumine para que él pueda ayudarme con la dificultad que tengo y así él ahora pueda darme un consejo que en verdad me ayude, ya que la última vez que él lo hizo no resultó, no obtuve ningún resultado de lo que él me aconsejó hacer. Por favor, Padre, ayuda al obispo para que él pueda ayudarme a mí. El presidente Eyring menciona que él se quedó impresionado y me imagino que también como un poco apenado, pero al mismo tiempo conmovido. Evidentemente el Señor les ayudó, por supuesto. Tuvieron la conversación que tanto necesitaban tener y el joven fue ayudado de la manera como lo necesitaba. Pero fíjense la actitud que tuvo el joven, hermano. Él no fue diciendo por la congregación: fui a pedir un consejo al obispo y el obispo me dijo algo totalmente contrario a lo que yo necesitaba y no me ayudó absolutamente en nada. Él está allí por error. Realmente no es un siervo inspirado del Señor. Él no hizo eso. Él sabía que si el presidente Eyring era su obispo era porque el Señor lo había escogido. De tal manera que era un siervo autorizado. Y él, en lugar de renegar y de presentar contenciones, críticas y divisiones dentro de la congregación, él lo que hizo fue que recurrió de nuevo al siervo autorizado del Señor. Realmente, hermanos, es una conducta muy ejemplar que nosotros podemos tomar en cuenta. Ese joven sabía que el presidente Eyring no era perfecto, pero se estaba esforzando en hacer lo mejor que podía. No exijamos de nuestros líderes la perfección que sabemos que ellos no pueden tener, que nosotros mismos no tenemos, porque también fallamos en muchas cosas. Una buena lección para meditar y tomar en cuenta, hermanos. Continuando con los versículos, tenemos que en el 8 el Señor dice: en la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad, dice el Señor. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres, como nos dice la primera lección de esta clase. Se nos requiere perdonar a todas las personas, no solamente a las que nos caen un poco bien, solamente a los que son nuestros familiares, a los que pensamos que son un poquito buenos y no tan malos, no, a todas las personas. Y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos, porque es el Señor quien debe juzgar, hermanos, y no nosotros. Nosotros no podemos traspasar corazones, nosotros no podemos ver las razones, nosotros no podemos ver a las personas como el Señor las ve. Es Él quien debe juzgar y no nosotros. Con respecto a este tema, hermanos, tenemos también unos comentarios muy interesantes, y esto, por supuesto, perfectamente aplicable a nuestros días. Porque cuántas veces no tenemos esas dificultades, esos inconvenientes con algunas personas, y a veces mantenemos ese rencor y ese odio, porque se convierte realmente en un odio que puede durar hasta prácticamente toda la vida.
tenemos que él mencionaba que en la antigüedad sus discípulos buscaron motivos el uno contra el otro y que por eso fue que fueron amonestados, por eso fue que fueron disciplinados fuertemente. Y el presidente Joseph Fielding Smith mencionaba el hecho de lo que se encuentra cuando en las escrituras, cuando Pedro le preguntó al Señor precisamente por estos motivos de estas divisiones y estas controversias que habían entre unos y otros. Señor, hasta 7 veces tengo yo que perdonar a mi hermano. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? El Salvador le respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo tenemos en Mateo 18 del 21 al 22. Así como los discípulos en la antigüedad provocaron sus propias aflicciones, igualmente nosotros, al no tener dentro de nosotros el espíritu del perdón, nos hacemos acreedores de aflicción y castigos de parte del Señor. Entonces el Señor nos decía, a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Vamos a escuchar con atención unas palabras, hermanos, del elder Marion Hans, de un mensaje que salió en octubre de 1973 y que habló en cuanto a la importancia de perdonar a los demás. Vamos a prestar mucha atención, hermanos, porque cuando leemos las escrituras acerca del perdón, uno de los versículos que más recordamos y que menos sentido le vemos es aquel que nos dice que cuando te golpean una mejilla debes poner la otra. Yo creo que ese es uno de los versículos más difíciles de comprender en ese sentido al pensar nosotros, pero voy a dejar que constantemente me hagan daño. ¿Es eso lo que el Señor desea cuando me dice que yo debo perdonar a todos? ¿Que yo debo estar dispuesta a recibir daño? Vamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto. Alguien ha escrito, negar el amor es la negación del Espíritu de Cristo, la prueba de que nunca lo conocimos, de que Él vivió en vano por nosotros. Significa que Él no provocó ningún cambio en nuestros pensamientos, que ni siquiera una vez estuvimos bastante cerca de Él para que la maravilla de su compasión por el mundo tuviera influencia en nosotros. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Realmente esto es cierto. Estuve meditando mucho cuando leí estas palabras y realmente es así, hermanos. Recordemos el sacrificio tan inmensa e infinitamente grande que hizo el Salvador por nosotros. Perdonó todos nuestros pecados, expió por cada uno de ellos con un amor incomprensible para nuestra mente mortal y no haciendo acepción de ninguna persona. Y lo expió completamente todo. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? Es prácticamente como que si dijéramos, no puedo perdonarte porque tu pecado no entró dentro de lo que expió el Salvador. Eso es negar el amor que el Señor nos dio, que no dio solamente por los discípulos que estaban allí y por las personas que habían sido buenas con Él. Lo dio por toda la humanidad que habían existido, que existían en ese momento y que existirían para siempre, sin conocernos, sin saber lo que íbamos a hacer, sin saber qué podíamos decirle nosotros a Él, si estaríamos agradecidos o no. Él lo hizo. Y si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo en tan menor manera que se nos requiere? Porque a nadie, hermanos, le ha tocado sufrir y padecer, ni le tocará nunca sufrir y padecer lo que Él padeció. Tenemos entonces que el elder Hans nos menciona algunas preguntas para que reflexionemos y nos demos cuenta cómo está ese espíritu de perdón en nuestros corazones. Y él nos dice, ¿cómo respondemos cuando aquellos a quienes amamos nos ofenden, nos malentienden, nos tratan mal,
o injustamente nos hacen víctimas de sus pecados. Nos tachan de ofensores por una palabra, nos acusan falsamente, nos dejan de lado, nos hieren y nos rechazan. Nos rebelamos por ello, nos amargamos y guardamos rencor, o si podemos resolver el problema, perdonamos y nos libramos de la carga. ¿Qué hacemos nosotros en esos casos? La naturaleza de nuestra reacción en tales situaciones bien puede determinar la naturaleza y calidad de nuestra vida aquí y eternamente. Esto es muy importante, hermanos, porque la recompensa de ese amor y de esa humildad con la que nosotros perdonamos a nuestros hermanos, no solamente la vamos a tener en la eternidad cuando vayamos a morar con nuestro Padre Celestial, la tenemos aquí en la tierra también, hermanos, al haber sido obedientes, al haber sido humildes y al haber tenido el amor que el Salvador tiene, el amor puro de Cristo, ya que esto se traduce en paz, en tranquilidad, en progreso, en felicidad para nosotros ahora en el presente. Él nos dice, pero no solo nuestra salvación eterna depende del deseo y la capacidad que tengamos de perdonar los errores cometidos contra nosotros, sino también el gozo y satisfacción que podemos disfrutar en esta vida y hasta la verdadera libertad. Cuando Cristo nos instó a presentar la otra mejilla, prestemos atención, a andar la segunda milla, a darle la capa a quien nos quite la túnica, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Lo hizo en consideración al tirano, al bruto, al ladrón? O sea, el Señor quiso decir, no, tú tienes que dejarte, Él es bueno. Está bien que Él haga eso. Tengo que ser considerado con él. ¿O fue para que la víctima se viera aliviada de la carga destructiva del resentimiento y la ira? Una pregunta que nos hace meditar mucho, hermanos. Por eso mencionábamos antes libertad. Libertad de los malos sentimientos, libertad del rencor, libertad de la oscuridad del odio que nos pone directamente en las manos del adversario, hermanos. Pablo escribió a los romanos que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encanta esa escritura que está en Romanos 8:39. Pero escuchen esta amonestación tan fuerte. Estoy seguro de que eso es cierto. Doy testimonio de que es cierto, nos dice el Elder Hans. Pero también es cierto que nosotros podemos apartarnos de su espíritu. Nosotros, no el Señor. En toda situación de pecado sucede así. La envidia, la arrogancia, todos esos sentimientos malos hacen presa de nosotros, hermanos, para alejarnos del buen sentimiento, del espíritu, del perdón y hacernos hundir en la oscuridad en donde nos quiere tener el adversario realmente. Hay un ejemplo que explica muy bien esa situación y muy clara, hermano, que lo tenemos aquí en esta explicación de estos versículos. Y ponen como ejemplo a una serpiente cascabel. Cuando una serpiente cascabel pica a una persona, o en caso de, para poder meditarlo y analizarlo mejor, imaginemos que nos pica a nosotros mismos. Hay dos cosas que podemos hacer. Podemos con espíritu de venganza, de odio y de rabia perseguir la serpiente y procurar matarla, hasta donde las fuerzas nos lo permitan, evidentemente. O podemos buscar inmediatamente la manera de sacar el veneno del lugar donde nos ha mordido y obtener el antídoto para poder librarnos de la muerte. Si analizamos esas dos opciones, tenemos que al buscar sacar el veneno y tener el antídoto, tenemos probabilidades de vivir.
Pero en la primera opción, cuando vamos detrás de la serpiente, puede ser que no le demos alcance y vamos a morir en el camino. Ese es muy buen ejemplo con respecto a lo que estamos hablando del perdón. Cuando perseguimos a esas personas, nos negamos a perdonarlas, pasan los años y seguimos alimentando ese rencor, finalmente quienes acabamos hundidos somos nosotros mismos. Recordemos que el Señor lo dice en sus escrituras: el que no perdona, en él se halla el peor pecado. Sin embargo, el Señor nos promete grandes bendiciones y la expiación del Salvador ayuda grandemente con muchas bendiciones de amor, de comprensión, de tolerancia a aquellas personas que con firme deseo de corazón quieren perdonar y no estar presos de esa oscuridad del odio y del rencor. Porque la expiación, hermanos, recordemos que no es solamente para los pecadores, también es para quienes han sido ofendidos y han sufrido injustamente. Es para todos, es para toda situación, es para cualquier cosa en nuestra vida en que necesitemos la luz, la guía, el amor y la paz que solo el Salvador nos puede dar. Entonces, este es un punto muy importante, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, el perdón. Vamos a continuar con los versículos, a ver lo que el Señor continúa diciendo en la revelación que está en sección 64 y nos dice en el 22: y después de ese día yo, el Señor, no tendré por culpable a nadie que suba con un corazón sincero a la tierra de Sión, porque yo, el Señor, requiero el corazón de los hijos de los hombres. Recordemos el título de la clase: el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. ¿Qué significa esto de que el Señor requiera el corazón? ¿Por qué el Señor habla del corazón específicamente? Y además incluye una mente bien dispuesta. En las Escrituras vemos que se hace mención a algunos de los órganos de nuestro organismo, relacionándolos con la manera con que ellos pueden relacionarse de alguna forma con nuestro servicio y nuestra atención a lo que el Señor quiere de nosotros. Por ejemplo, el Señor se refiere a nuestros oídos, como cuando leemos cada versículo al principio de las revelaciones que dice escuchar y prestar oídos. También hay escrituras que nos dicen: el que tenga oídos, que oiga, queriendo decir el Señor a estar atentos, a estar pendientes, a procurar estar alertas a lo que Él quiere enseñar. También hemos oído en las Escrituras y hemos leído acerca de los ojos, ¿verdad? Que son las lámparas de nuestros cuerpos, y que nos dicen esa expresión terrible también, que cuando lo que vemos por nuestros ojos es oscuridad, qué grande y terrible y temerosa es la oscuridad que hay en nosotros. Teniendo entonces el órgano de los ojos, de la vista, como la manera en la que se perciben las cosas buenas y las cosas malas, lo que se busca en ellas. Entonces, el Señor se refiere al corazón. Tenemos aquí una explicación muy buena de este versículo que nos dice lo siguiente: pero de todos los órganos del cuerpo, el corazón es el símbolo de significado más profundo. Un estudioso dijo que en la Biblia el corazón se considera el centro mismo del hombre y es representativo de tres temas centrales: el núcleo de la vida y la fuerza del cuerpo. Cuando se fortalece el corazón, todo el hombre es fortalecido. Idealmente es así, hermano. Cuando tenemos un corazón bueno, un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón dispuesto a amar, a obedecer al Señor, a
servirle, a ser buenos con sus semejantes. Tenemos una persona muy fortalecida. El centro de la naturaleza racional y emocional, nos dice en segundo lugar, es el corazón del ser humano. Es el asiento del amor y del odio, donde se acumula el amor y el odio. El eje del pensamiento y el conocimiento, donde se entiende, delibera, reflexiona y evalúa. Realmente es así. Cuando tenemos un problema, tenemos que tomar una decisión, hermano. Encontramos una solución racional en nuestra mente, ¿verdad? Pero el corazón interviene diciéndonos, sí, esa es la solución. Pero ¿estoy dañando yo a alguien con esa solución? ¿Está esa decisión que voy a tomar acercándome al Señor o alejándome de Él? ¿Es justa esa decisión para mí o para mis seres queridos? En el corazón se deliberan esas cosas. Es el centro de sentimientos y afectos y experimenta el gozo, el pesar, la mala voluntad, el disgusto, la ansiedad, la desesperación, el temor y la reverencia. Es el centro de la moral. En él se encuentran diversos grados de desarrollo espiritual. Es el lugar donde se da morada a Cristo o a Satanás. Puede ser duro o estar quebrantado, puede atesorar el bien o acumular el mal. El corazón es el laboratorio y lugar de prueba de todo lo que es bueno y malo en pensamientos, palabras y acciones. Es el centro del hombre, el crisol mismo donde palpita la vida. Tenemos entonces que al entender el significado profundo del corazón como un símbolo, podemos comprender mejor por qué el Señor requiere el corazón del hombre. Y en el versículo 34 el Señor agrega a este requisito tan importante el de una mente bien dispuesta. Entonces tenemos, hermanos, allí una enseñanza muy importante en nuestras vidas, que debemos meditarlas, debemos analizarla y debemos tomarlo mucho en cuenta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente también? Si en nuestra mente nosotros adquirimos la sabiduría, adquirimos los conocimientos, ¿pueden los conocimientos únicamente sin poner nuestro corazón y nuestro amor obrar correctamente al servicio del Señor en su viña? Hagámonos esa pregunta para comprender por qué el Señor nos pide que tengamos un corazón y una mente bien dispuesta. Tenemos que el elder Donald Armstrong sugirió este posible significado para las palabras el corazón y una mente bien dispuesta. Él dijo lo siguiente: el corazón es símbolo de amor y compromiso. Hacemos sacrificios y llevamos cargas por aquellos a quienes amamos, que no soportaríamos por ninguna otra razón. Si no existe amor, nuestro compromiso disminuye. Y eso es verdad, hermanos. Por un hijo, por ejemplo, nosotros hacemos cualquier cosa. Por el amor que tenemos por un hijo, somos capaces de hacer cualquier cosa por su bienestar, de ayudarlo, de sufrir, de sacrificarnos. Incluso, si el Señor nos lo permitiera, cambiaríamos los sufrimientos de un hijo hacia nosotros si pudiéramos, ¿verdad? Y lo haríamos sin preguntar. Seguramente, si el Señor me preguntara a mí, o yo supiera, que tengo la oportunidad de cambiar los sentimientos, los sufrimientos, de mi hija y pasarlos a mí, seguramente yo diría que acepto gustosamente y que lo deseo con todo mi corazón. Y lo haría sin preguntar cuáles son esos sufrimientos o qué le espera a ella. No me importaría hacer cualquier cosa por ella. Sin embargo, vemos allí unido el amor y el compromiso. Sin embargo, quizás si me dicen, o veo la oportunidad de cambiar mis sufrimientos con respecto a otra persona, que sus sufrimientos pasen a mí, seguramente yo preguntaría, ¿verdad? Pero ¿y qué le va a pasar a esa persona? ¿Qué tengo yo que hacer por ella? Entonces vemos allí
una unión muy grande entre el amor y el compromiso. Cuando amamos nos comprometemos. Cuando nos comprometemos, obramos con todas nuestras fuerzas. El tener una mente bien dispuesta connota dar nuestro mejor esfuerzo y nuestra máxima capacidad intelectual. Y buscar la sabiduría de Dios sugiere que el estudio al que dediquemos toda una vida debe ser de lo que es de naturaleza eterna. Significa que debe haber una relación inseparable entre escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Tenemos entonces, hermanos, unas palabras que quiero compartirles que también se relacionan mucho con esto del corazón dispuesto y la mente dispuesta. Hay un mensaje que se llama "No te canses de hacer el bien", del elder Alvin Dyer. A mí me gustó mucho. Voy a compartirles solo una pequeña porción del mensaje que se relaciona con lo que estamos hablando. Porque él menciona que el presidente McKay, que era el presidente cuando este elder explica esta experiencia que tuvo, lo llamó porque quería extenderle un llamamiento. Muchas veces estas cosas nos dan miedo, ¿verdad? ¿Qué me irán a poner a hacer? ¿Qué me irá a decir el presidente? Él decía que se sentía muy espiritual para esa entrevista y empezó a reflexionar y a meditar y se dio cuenta de algo muy importante, que cualquier cosa que le pidieran hacer para su llamamiento, él lo iba a hacer. Y se sintió agradecido grandemente, no porque él estuviera capacitado para poder hacer cualquier llamamiento, sino porque él tenía el deseo de servir al Señor. Entonces, él menciona lo siguiente: recuerdo tan vívidamente al Señor hablando a los santos cansados en los primeros días en Missouri, cuando les dejó en sustancia lo que menciona él aquí. No os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, lo que acabamos de leer. Él menciona: no es debido a ninguna habilidad que pueda yo tener que he aceptado el llamado que me han hecho, sino porque está en mi corazón servir al Señor. Y menciona las palabras de un filántropo que era un donante muy generoso que se llamaba Nathaniel Baldwin, que hizo la declaración de que estaba agradecido no tanto por la capacidad que tenía de dar, sino por el deseo que tenía de dar. Ciertamente es así, hermanos. Por mucho que tengamos para dar, si no tenemos el deseo de hacerlo, no lo vamos a hacer. Y si lo hacemos, no lo haremos correctamente, porque no lo haremos con amor. Entonces, estas palabras a mí me llegaron mucho al corazón, porque en verdad, tener un corazón dispuesto es indispensable para servir en la obra del Señor. Nos ayuda a ser valientes, a no temer. Le estamos demostrando al Señor que confiamos en Él, porque estamos dispuestos a servirles. Y no estamos pensando en la capacidad que tenemos, en los conocimientos que tenemos, sino en el servicio que nuestro corazón está dispuesto a dar. Y eso es bien importante, porque siempre hemos escuchado decir: a quien el Señor llama, capacita. Y así como llegan los conocimientos a nuestra mente, que también el Señor menciona que debe estar dispuesta a buscar esa sabiduría, a aprender, a procurar entender las cosas que deba hacer y buscar toda la información que necesita. Para llegar a eso es necesario que el corazón esté dispuesto a hacerlo. Tenemos entonces que el Señor nos dice lo siguiente también: he aquí, el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre.
Recordemos que en una oportunidad hablamos de por qué el Señor dice hoy y de que está establecido un tiempo para la tierra de 7.000 años y que estamos en los últimos 1.000 años. Y tomando en cuenta que para el Señor un día es lo que es equivalente para nosotros a 1.000 años, por eso Él en las Escrituras se refiere así. El llamado de hoy, Él dice vengo mañana, porque para Él el fin del milenio es mañana, el milenio que corresponde al fin de la tierra. Tenemos entonces que Él dice, y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. Fíjense, el que es diezmado no será quemado en su venida. Entonces, eso a veces nos confunde un poco, hermanos, y tendemos a pensar, a ver, ¿qué significa esto? Que si yo no pago los diezmos, el Señor va a tomar una bola de fuego, me la va a lanzar y hasta allí llegué. Voy a quedar completamente chamuscado, por decirlo de alguna manera. No, el Señor no trabaja de esa manera. Vamos a leer la explicación exacta de lo que quiere decir esta expresión, porque es importante, hermano, para que no tengamos esa confusión. El elder Roger Clarkson explicó lo siguiente: el Señor no actúa así, sino que obra sobre principios naturales. Esto es lo que quiere decir, si lo entiendo correctamente. Significa que la persona que voluntariamente pasa por alto el mandamiento expreso del Señor, dejando de pagar el diezmo, notará que el Espíritu del Señor se retira de él. Significa que el poder del sacerdocio se retira de ese hombre si continúa empeñado en no cumplir con su deber. Gradual, pero ciertamente, o sea, esto es un proceso, hermanos. El que así se comporta se apartará hacia las tinieblas hasta que finalmente, y recordad esto muy bien, descubrirá que se encuentra entre los malvados. Allí es donde irá a parar, y cuando llegue el momento de la destrucción y la quema, él estará entre los inicuos y será destruido. Por eso nos dice que serán quemados. Por otra parte, los que observan la ley se encontrarán entre los justos y serán preservados. Hay un Dios en los cielos y Él ha prometido proteger a los justos. Repito, el día de la quema, el día de la destrucción vendrá sobre los inicuos. Y Él nos anima a hacernos esta pregunta tan fuerte, hermanos. ¿Y dónde nos encontramos nosotros ahora mismo? ¿Estamos con los malvados o estamos con los justos? Analicemos cada uno de nosotros nuestra vida. Tenemos entonces que en el versículo 25 el Señor dice: por tanto, si me creéis, trabajaréis mientras dure lo que es llamado hoy. Tenemos que la consumación se halla tan próxima que el periodo de tiempo interyacente es llamado hoy. Y al aplicar esta designación, el Señor dijo lo siguiente: solamente por medio de la diligencia y la oración podrán interpretarse correctamente las señales de los tiempos y percibirse la inminencia de la aparición del Señor. Para los negligentes e impíos, el acontecimiento será tan repentino e inesperado como el ladrón llega en la noche. Para quienes no están en los caminos del Señor, hermanos, que no están haciendo lo que deben hacer, que se han ido hacia profundidades de oscuridad y están presos del adversario, el Señor va a venir como ladrón en la noche, porque los va a encontrar totalmente fuera de hacer y de vivir en la rectitud que el Señor les ha indicado. Sin embargo, no se nos deja sin información definitiva respecto a las enseñanzas, a las señales, precedentes. Esta información la tenemos
en el libro Jesús es el Cristo, de Elder Talmacio. Tenemos entonces que finalmente el Señor nos menciona en los versículos del 33 para adelante. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Y los rebeldes serán desterrados de la tierra de Sión, y serán expulsados y no heredarán la tierra. Porque de cierto os digo, los rebeldes no son de la sangre de Efraín, por consiguiente serán desarraigados. El Señor nos dice, no os canséis de hacer lo bueno. El presidente Eyring tiene un mensaje muy bonito que se llama, no tengáis miedo de hacer lo bueno. El Señor señaló la manera de mantener el optimismo a medida que seguimos adelante. El Señor nos dice, mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. En Doctrinas y Convenios 6:36. Y el presidente Eyring nos dice unas palabras muy bonitas, hermanos. Él dice, testifico que el Señor va delante de la faz de ustedes, siempre que están en su obra. A veces ustedes serán el ángel que el Señor envía para sostener a otras personas. A veces ustedes serán los que estén rodeados de ángeles que los sostendrán. Pero siempre tendrán su espíritu en el corazón, tal y como se les promete en cada servicio sacramental. Solo tienen que guardar sus mandamientos. Los mejores días para el reino de Dios en la tierra están por delante. La oposición fortalecerá nuestra fe en Jesucristo, como lo han hecho desde los días del profeta José Smith. La fe siempre derrota el temor. El permanecer juntos genera unidad. Sus oraciones por los necesitados son oídas y contestadas por un Dios amoroso que no se adormece ni duerme. Por lo tanto, no debemos cansarnos de hacer lo bueno. No necesitamos cansarnos de hacer lo bueno, hermano. No nos desanimemos de hacer las visitas de ministración al pensar la hermana o el hermano no quiere venir a la capilla, ha pasado tiempo y no hay manera de que él vuelva. O viene una vez sí y otra vez no. O me pone mala cara cuando yo llego. No nos cansemos de luchar con nuestros hijos y de enseñarles el evangelio y de pensar, ya han crecido, ya tienen su propia opinión, ellos tienen su albedrío. No puedo continuar enseñándoles, no. Debemos continuar enseñándoles. No nos cansemos de estar en el camino que el Señor nos ha indicado, porque las recompensas vienen y son seguras. No nos cansemos de orar, hermanos, no nos cansemos de leer las Escrituras. No nos cansemos de magnificar nuestros llamamientos, de hacer lo que se nos pide, de ayudar a todo a quienes podemos ayudar, porque de pequeñas cosas se hacen grandes cosas. Y como nos dice el presidente Eyring y nos promete el Señor, Él siempre irá delante de nuestra faz. No nos cansemos de luchar ni de hacer lo bueno, ni tengamos temor de hacerlo, porque el Señor siempre está allí delante de nosotros, siempre nos apoya, siempre nos ayuda y siempre nos tiende su mano y nos dice, ven y sígueme. Pero nosotros necesitamos tener el corazón y la mente bien dispuesta. Tenemos en la sección 65, hermanos, que se habla en pocos versículos de algo muy importante. Y es como una oración, o así lo determinaba el profeta cuando recibió esta revelación. El profeta ya estaba en Hiram, en Ohio, realizando lo que el Señor le había mandado con respecto a la revisión de la Biblia. Pero realmente venían muchas dificultades, hermanos. Sabemos que el profeta pasó por muchos maltratos,
y muchas veces intentaron quitarle la vida. Este hombre que mencionábamos en varias ocasiones, que se llama Ezra Booth, él motivaba mucho a las personas en contra del profeta. Y tanto el profeta como Sidney Rigdon, que le estaba sirviendo de escribiente, iban a sufrir mucho las persecuciones y los maltratos de las personas. Y el Señor los ayudó y los fortaleció con esta oración que recibieron como una revelación. El Señor les dice: escuchad de nuevo y oíd una voz como de un enviado de lo alto. De nuevo tenemos la expresión de escuchar y oír. Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella. Como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. Sí, una voz que proclama: preparad la vía del Señor, disponed la cena del Cordero, aparejar para el esposo. Orar al Señor, invocar su santo nombre, dar a conocer sus maravillosas obras en el pueblo. Implorar al Señor a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido de resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios que está establecido aquí en la tierra. El Señor viene a establecer el reino que está en los cielos, aquí en el reino de Dios que está en la tierra. Recordemos que mencionamos que las dos expresiones eran diferentes cuando hablábamos de esta lección. Por tanto, extiéndase el reino de Dios para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos así como en la tierra, para que tus enemigos sean vencidos, porque tuya es la honra, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Una hermosa oración donde vemos, hermanos, cómo se utiliza la expresión reino de los cielos y reino de Dios. Y donde vemos claramente, porque el Señor así nos los ha enseñado, que el reino de Dios prepara el mundo, prepara a las personas para el regreso del Salvador. ¿Qué función tenemos nosotros allí? Una muy grande, hermanos. El Señor no va a prepararlo todo Él solo. El Señor requiere que nosotros hagamos también nuestra parte. Me gusta mucho un mensaje que tiene el elder Dallin Oaks con respecto a esta preparación para la segunda venida, con respecto a esto de que el reino de Dios sobre la tierra preparará al mundo para el regreso del Salvador. Él nos insta a que nos hagamos unas preguntas muy importantes y muy claras, y que nos van a hacer reflexionar y nos van a hacer tomar las decisiones correctas y meditar en cuanto a cómo estamos nosotros. Él dice: ¿qué tal si el día de la venida de Jesucristo fuese mañana? Nos pregunta. Si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, yo le he colocado aquí, si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida, ¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos solucionaríamos? ¿A quiénes perdonaríamos? ¿De qué cosa testificaríamos? Este mensaje se llama La preparación para la segunda venida del elder Dallin Oaks y se encuentra en la Liaona de mayo del 2004. Es importante, hermanos, que reflexionemos en esto, porque allí tenemos lo que nosotros debemos hacer y lo que no estamos haciendo, si no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Hermanos, es necesario que tomemos conciencia de todas estas cosas. Analicemos esta lección
con mucho detenimiento y leamos todos los versículos que evidentemente aquí no nos da tiempo de leer. Yo, hermanos, sé sin ninguna duda que estas cosas son verdaderas. Yo sé, hermanos, de verdad que si nosotros perdonamos a las otras personas, estamos haciendo lo que es correcto. Yo sé que mi Señor sabe que no soy perfecta, sabe que ninguno de nosotros lo somos. Y sé sin ninguna duda de que Él está para ayudarnos, de que Él desea ayudarnos. Pero nosotros necesitamos tener ese corazón dispuesto para poder cambiar, para poder servir, para poder ayudar a preparar al mundo para el regreso del Salvador, para poder expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda, que si nosotros nos esforzamos, vamos a poder avanzar en el camino que el Señor nos ha trazado y vamos a poder llegar a su presencia. Y vamos a saber que es verdad esa dulce expresión que hemos escuchado muchas veces de que cuando nosotros veamos a nuestro Padre Celestial, vamos a saber qué tan conocido nos es su rostro, su dulce rostro. Vamos a ver a nuestro Salvador y vamos a sentir el gozo tan grande de haber podido volver a ellos y que esta vez sea definitivamente por las eternidades. Sé sin ninguna duda, hermano, que esta es la iglesia verdadera, que tenemos un profeta, un vidente y un revelador que es el presidente Russell M. Nelson, y unos líderes generales que nos apoyan, que nos ayudan también y que nos guían, que nuestro profeta es nuestra atalaya y que tenemos valiosos líderes locales que nos ayudan también y nos guían. Confiemos en ellos porque confiamos en el Señor y sabemos que en su obra no hay nada que sea al azar y Él sabe cada una de las personas que pone a servirle en cada uno de los llamamientos de la iglesia. Como nos dijo el presidente Eirin, que dice la Escritura, no temáis, seamos valientes y tendremos nuestro inmenso galardón prometido por nuestro Señor. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que veremos la semana que viene y que se titula De tal estima como las riquezas de toda la tierra. Doctrina y convenios, las secciones del 67 al 70. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.